el verso 8. Gálatas capítulo 1 a partir del verso 8. Y luego pasamos a orar. Amén. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta acá la palabra del Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo, porque has tenido gracia y misericordia con tu pueblo, con cada uno de nosotros. Y nos tienes aquí prestos a escuchar tu palabra, Señor. Ilumina nuestro corazón para que escuchemos tu voz y estemos alertas, atentos siempre a lo que encontramos ahí afuera, Señor, y seamos capaces de defender tu palabra, tu evangelio, conforme tú mandas en tu palabra a hacerlo, Señor, ardientemente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. La semana pasada estábamos hablando de una de las distorsiones más terribles del evangelio, que es el tradicionalismo, el legalismo. Amén. Y habíamos visto que muchos de nosotros han experimentado eso. Hemos estado en lugares donde el evangelio no es suficiente. El evangelio se reemplaza o al evangelio se le agrega, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de ese evangelio que no es suficiente porque es Cristo más reglas particulares de una iglesia, por ejemplo, ¿no? No basta Cristo. Si tú te vistes de una manera tal, no eres cristiano. ¿Te has dado cuenta? Significa que si tú te vistes como esa denominación quiere, recién eres cristiano. Entonces Cristo no es suficiente. Su sacrificio no es suficiente, porque es Cristo más vestimenta denominacional. Amén. Otro, Cristo más come o deja de comer tal cosa. También se repite la historia, ¿no? Cristo no es suficiente. Una vez más, le están agregando al evangelio y están condicionando la salvación de las personas o la madurez y el crecimiento espiritual de las personas a cosas que no están en la Biblia, a reglas, a tradiciones. Como decía Jesús, ponen cargas sobre los demás que ni siquiera ellos mismos podían cargar. Amén. Y eso era una de las más grandes distorsiones. Ahora, ¿qué pasa? Vemos también que hay otra distorsión, no solo en la Biblia, sino en la historia de la iglesia. Una distorsión que va hacia el otro lado, que ahí le hemos puesto en el flyer el cristianismo light. No sé si ustedes han escuchado del cristianismo light o el cristianismo superficial. Y es algo que también lamentablemente abunda, así como abundan las iglesias que te predican el evangelio de la gracia, pero que luego te dicen que tienes que mantenerlo con obras porque si no se pierde la salvación. Porque si alguien te dice eso, te está condicionando, ¿no? Tengo que hacer ahora, ¿qué obras hago entonces? ¿Cómo no lo pierdo? ¿Qué tengo que hacer para no perderlo? Esto. Entonces, ¿en qué descansa mi salvación? ¿En Cristo o en mis obras? En las obras, lamentablemente, ¿ves? Si tú predicas que se pierde salvación, vas a terminar frustrado, porque nunca vas a poder vivir una vida que te guarde. No se puede guardar. No se puede guardar. Si bien el evangelio sí transforma la vida y crea un gran estándar moral en el corazón del cristiano, eso no sirve para guardar tu salvación. Entonces nosotros defendemos que somos salvos por gracia y siempre salvos por gracia. ¿Amén? Pero ahora viene el otro extremo, que utiliza las grandes verdades de la gracia, que son reales, que son bíblicas, para su beneficio. Entonces dice, ya pues soy salvo por gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Es el otro extremo, ¿ves? ¿No? ¿Han escuchado eso? ¿No? Yo soy el volumen, creo. Entonces, en este tiempo vivimos un tiempo donde, aparte de los legalistas, vamos a hablar del cristianismo light, donde hay iglesias que también están comenzando a diluir el evangelio, a reducirlo, ¿no? A aguarlo, con tal de captar a las personas, con tal de mantener a las personas ahí adentro, porque no las quieren espantar. Y eso es terrible, porque así como estás condenando a las personas que le dices, no,
tienes que guardar tu salvación con obras y esas personas a veces no lo pueden lograr y se frustran porque no puedo mantener mi salvación. Por el otro lado, le estás haciendo creer que es salvo a mucha gente que no lo es, ¿no? Que sigue viviendo como Satanás, sin embargo ha hecho una profesión de fe. Los declaran salvos y esa es la gracia barata, como se le llama, ¿no? Una gracia barata. Y tanto el evangelio legalista como el evangelio light, que son extremos, ¿qué dice Pablo? ¿Es un error? Es un error nomás. ¿Es una postura? Porque yo conozco cristianos que son capaces de enojarse o de llamarnos criticones si decimos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué acabamos de leer? Para el apóstol Pablo, las distorsiones del evangelio, ¿qué son? Anatema. Anatema. Eso es difícil, ¿ah? Es que una generación de cristal no lo puede soportar. ¿Sabes qué es anatema? Son malditos. Suena fuerte, ¿no? Ay, qué feo. ¿Por qué hablas así de los hermanos? Dile a Dios, pues. Quéjate con Dios, porque está en la Biblia. Yo no le he dicho, lo dice la Biblia. Que es el Espíritu Santo inspirando la palabra. Por tanto, Dios está diciendo, si tú distorsionas el Evangelio, estás maldito. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Y ese es mi primer punto. El peligro, entonces, de un Evangelio distorsionado. ¿Por qué digo peligro, ves? Porque si yo digo, bueno, cada uno con su idea, ¿no? Normal que tengas un evangelio diluido. ¿Te estoy haciendo un bien o te estoy haciendo un mal? Es como si tú estuvieras tomando veneno y yo te digo, tengo que respetarte porque si no, no quiero invadir tu espacio. Tómate tu venenito. Te vas a morir. Tengo que tirarlo de ahí, ¡pum! Te lo tengo que botar si es posible, porque de repente tú estás mal de la cabeza y quieres suicidarte. Tengo que botarlo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos que haya hermanos o gente que si tienen un cristianismo light y te dicen no me juzgues. Porque te van a decir así. Pero ¿qué dice Juan capítulo 7, el verso 24? No juzguéis conforme a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque nosotros no juzgamos porque nos caiga mal un predicador, ¿no? No. O tal hermano es un liberal teológico o es light y uno advierte, ¿no? No le ponemos adjetivos, decimos, este hermano está equivocado en este punto, en este punto. ¡Ay, qué criticón! No, más bien lo amamos, porque el amor se demuestra diciendo la verdad alturadamente, como dice 2 Timoteo capítulo 2, ¿no? Con mansedumbre, pero se dice, pues. Estoy hablando de hermanos sinceros, no de los ridículos ladrones que también hay, que a eso sí les pongo sus adjetivos, ridículo y ladrón, porque lo son. Pero hay hermanos que simplemente están atrapados en esos sistemas, ¿no? Y son hermanos sinceros. Entonces hay que ayudarlos con la palabra. ¿Qué va a pasar si yo, en aras de una falsa paz ecuménica, no les digo nada? ¿Qué pasaría, hermanos? Si ese hermano no nació de nuevo y le pasa algo. Se va al infierno, exacto, se va al infierno, hermano. Amén. Y no quiero que eso esté sobre mi cabeza. Amén. No puedes permitir eso. Entonces, Pablo nos dice que aunque un ángel baje del cielo, predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, no hay versiones del evangelio. No hay versión. No, que esa es tu postura. Cuando el apóstol Pablo ve un evangelio diferente, lo pone bajo una maldición de frente. Amén. No podemos diluir el evangelio, pues, hermanos. Ni para el lado del legalismo, que le está sumando obras a la fe, ni para el lado de digamos, el cristianismo light, que es un evangelio que nos salva. El evangelio light generalmente es con lo que se llama la gracia barata, o también se le llama antinomianismo. Apúntalo para que lo busques en internet o en tu IA. Antinomianismo. Viene de la palabra anomos, que significa negación, nomos, en griego, ley. O sea, no le importa la ley de Dios. Ahí sale una persona a decir, pero estamos bajo la gracia, dice Romanos 6, ¿no? Estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Cuando Romanos dice eso, significa que estamos bajo la gracia porque ya no estamos condenados. Pero ¿qué dice el proverbio? ¿Cuánto amo yo tu ley, no? No vamos a ser judaizantes, no. Pero la ley de Dios es el ayo, o sea, la guía para llegar a Cristo. Por ejemplo, tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo. Cuando tú mientes te sientes mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la ley te dice en tu conciencia, no mentirás, ¿no?
Tú eres cristiano y te sientes mal porque a veces le tienes cólera a alguien y estás leyendo los evangelios y Cristo te dice, ¿no? Que si aborreces a tu hermano eres un homicida. Y tú lo has aborrecido, pues. Y te arrepientes de tu pecado. Porque la ley te lleva a Cristo. ¿Ves? Ya no te sientes condenado, pero sí te sientes mal, ¿no? Como Pablo en Romanos 7, miserable de mí. Entonces la ley es importante. Ese cristianismo ley lo distorsiona tanto que dice, ya no estamos bajo la ley. Es cierto, no estamos bajo la ley, porque tú ya no estás condenado por la ley. Cristo cumplió la ley por ti. Pero de ahí lo lleva a una inacción de nuestra parte. Como ya no estoy bajo la ley, hago lo que quiero. Eso no es así. El antinomianismo hace eso. Y es la verdad, lamentablemente. Y muchas iglesias caen en esa tentación, ¿no? De adoptar este enfoque. ¿Para qué? Para multiplicar sus miembros. Y no es que no estemos de acuerdo con las mega iglesias. Nosotros nos gustaría que Gracia Urbana un día sea una y multiplicarnos por todo el Perú. Pero nosotros no queremos tener una iglesia burbuja. Una iglesia burbuja es una iglesia donde hay un montón de gente, pero te apuesto que si viene una persecución al estilo el Imperio Romano, ¿tú crees que todos esos miles morirían en el circo? Estarían volando de acá, saldrían corriendo. Nosotros anhelamos que crezca la iglesia con personas que realmente buscan al Señor y la palabra. ¿Amén? Nosotros no estamos en contra de las formas, por si acaso déjenme aclarar. Ustedes, bueno, los más antiguos saben, nosotros tenemos un formato más contemporáneo. ¿Ves? Hemos arreglado la iglesia bonito, ¿no? O sea, no estamos en contra de la lucecita, ¿ves? Está bonita la lucecita. Pero esto no es el evangelio, pues, ¿no? Es una decoración. ¿De qué me sirve que mira, acá podemos poner esta luz y yo acá comienzo a hablarles herejías de la prosperidad. ¿Ves? No importa esto, importa la palabra. ¿Amén? Y los que vienen a Gracia Urbana, de repente a veces algunos vendrán sin Cristo, otros de repente como algunos de ustedes que estaban en iglesias donde había un evangelio legalista o light, buscando el evangelio verdadero, ¿no? Y otros ya saben que doctrina reformada y vienen por eso. Pero sea como sea que tú vengas acá de frente al discipulado. De frente al discipulado. ¿No han visto ese discipulado que estamos haciendo? Porque queremos la palabra de Dios. Después, todo tu activismo tiene que partir de ahí, ¿ves? ¿No? Porque hay iglesias muy grandes con mucho activismo. Pero ese activismo nace solamente de una especie de coaching o de puras emociones. No, de la palabra debe nacer tu activismo. No es malo el activismo, ¿ves? Pero si no viene de la palabra, no es mala la oración y la espiritualidad. Más bien, si no estamos muertos, ¿no? Somos una congeladora. Pero el problema es tu emoción, ¿de dónde viene? ¿De tu carne o de la palabra? Amén. Entonces es así. La palabra nos advierte contra cualquier mensaje que cambie la verdad del Evangelio. Y eso es terrible, hermanos. Muchas iglesias han caído en esto, ¿no? En distorsionar el Evangelio de tal forma que, te voy a poner un ejemplo, que cuando tú le hablas a los hermanos me dicen, mira pastor, pero en tu iglesia tú predicas esto, y acá también es parecido. A ver, te digo, acá tengo un vaso de agua limpiecito, ¿ya? Agua de manantial. ¿Tú lo tomarías? Claro, ¿no? Pero ¿qué tal si yo le echo una gotita de popó de perro? Suena cochino el ejemplo, pero ¿te lo tomas? Pero yo te digo, es 99.9 agua limpia y solamente 0,001 de perro. ¿Por qué no te lo tomas? Porque está diluido, ¿ves? No te lo tomas, ¿no? Pero el Evangelio te lo ponen 40% de popó de perro y te lo tomas como gaseosa. ¿Por qué? ¿Por qué para las cosas de Dios eres tan quedado y tan relajado? ¿Por qué si te comes todo lo cochino del Evangelio falso? ¿Por qué lo justificamos? Si con el agua no te lo tomarías, te daría asco. ¿Por qué no te da asco el Evangelio falso? ¿Por qué lo justificas? Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? No se puede diluir el Evangelio. ¿Amén? Esa es una advertencia de Pablo. Por eso él dice, si aún un ángel del cielo bajara. Mira, imagínate que si un ángel del cielo bajara, sería la experiencia sobrenatural más grande que te podría pasar, ¿no? Que baje un ángel de un cielo. Eso sobrepasaría todos esos profetuchos que te dicen, no, es que Dios me dijo en un sueño, no, todos esos falsos profetas, ¿no? Tuve una visión.
sobrepasaría por mucho la experiencia que se te aparezca un ángel. Para empezar, de repente, si se te apareciera, será un demonio, porque un ángel Dios no lo va a mandar a hablar otro evangelio. Pero eso sí, supongamos que aparece un ángel, o aún nosotros, dice Pablo. O sea, el mismo Pablo decía, si yo me tuerzo, si yo como apóstol me tuerzo, y vengo y te digo algo diferente a lo que te prediqué antes, yo mismo soy maldito. Así de radical. Porque Pablo no se anda con medias tintas. Amén. Con el evangelio no se juega. Es una doctrina fundamental. Algunos creen por eso, cuando hacemos el discipulado, yo les explicaba a los hermanos y les decía, el evangelio es básico, pero no porque es algo mínimo, sino porque es la base, ¿ves? Si no partimos del evangelio para construir las doctrinas, todo se viene abajo. Por eso es que el primer libro son 8 semanas de puro evangelio, que tienen que entenderlo bien. Y ese es el problema. Si un ángel baja del cielo, porque mira, yo he visto un montón de gente que pone su experiencia por encima de las escrituras. Gente sincera incluso te dicen, pero pastor, yo lo he visto, yo lo sentí. Está bien, tú puedes sentir un montón de cosas, pero el corazón es engañoso. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso dicen las escrituras, en Jeremías. Entonces nosotros debemos escuchar la advertencia de Pablo y no podemos permitirnos ser guiados por experiencias, ni por visiones, ni por emociones. Nosotros vivimos por fe, no por vista. A mí no me importa lo que siento, si las escrituras dicen A y yo siento B, A. Amén. Aprende a ser desapegado de tus cochinas emociones. Son cochinas, pecaminosas. Quítatelas si contradicen las escrituras. Señor, perdóname. Yo no puedo sentir ciertas cosas porque sé que van contra la Biblia. Ahora, no te estoy diciendo que no sientas porque eres un ser humano, pero tus emociones tienen que estar bañadas del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, mansedumbre. Y te vas a dar cuenta que ahorita nomás si te pones a pensar, qué tranca que es eso. No se puede hacer normalmente, porque somos carne pues todavía. No estamos glorificados. Pero por eso pues, imagínate, hay que comenzar a buscar el rostro de Dios, hermanos. Hay que buscar el rostro de Dios. Si no, vas a tropezar. Y tú mismo, aunque tengamos buena doctrina, te vas a convertir en light para ti mismo. Porque bajas el estándar del evangelio, ¿ves? Lo reduces. Y eso crea lo que acá está en mi punto 2, es la gracia barata. La gracia barata entonces es la idea que Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero por lo tanto podemos seguir viviendo como queramos. ¿Sabes cómo se crea esa gracia barata? Les voy a contar una historia. Esto se crea, ya estaba implícito por el cristianismo siempre, pero se hace más sólido y acá los latinoamericanos casi no lo saben. A muchos de nosotros nos han enseñado gracia barata sin saber su origen, o al menos académico. En el siglo XVIII había un hombre llamado John Glass en Escocia. Era un presbiteriano reformado, mira, pero comenzó a relajarse. Él hizo unos estudios bíblicos donde enseñaba de que, por ejemplo, el arrepentimiento y la fe, ¿no?, que mandan Cristo en Marcos es solamente un entendimiento intelectual del pecado. ¿Entiendes? O sea, solamente tienes que entender que eres pecador. Si lo entiendes, pasamos al siguiente punto. Te das cuenta que necesitas un Salvador. ¿Lo entiendes? Vamos al siguiente punto. Entonces necesitas clamar al cielo para que Dios te salve. Esos eran los puntos de John Glass. Ahora, este sistema se llama ahorita sandemanianismo. ¿Pero por qué se llama así? Porque John Glass no fue el que lo hizo famoso, sino su yerno, Robert Sandeman. Robert Sandeman llevó eso de Escocia a toda Inglaterra y ese sistema se fue hasta los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, tanto pentecostales, bautistas o independientes, lo trajeron a Latinoamérica y se convirtió en el evangelismo que ahora hacemos nosotros. ¿Quiénes son cristianos antiguos, se acuerdan? ¿Crees que eres pecador? ¿Qué dice el folleto? Sí. ¿Crees que necesitas un Salvador? Sí. Repite conmigo la siguiente oración. ¿Viste? Todo tiene una historia. ¿De dónde salió esos pasitos tan fáciles? Ahora, yo no estoy en contra de usar los folletos si es que nosotros los explicamos bien. Yo no te voy a decir solo cree que eres pecador, sino después de haberte predicado el Evangelio, el Espíritu Santo ha constreñido tu corazón y te das cuenta que has roto la ley de un Dios santo. Si la persona dice no sé,
dame tu número para mejor enseñarte el discipulado, mejor te discipulo, ¿no? Poco a poco. La gente no se tiene por qué salvar en ese momento. El Señor, por su misericordia, a pesar de ese mal método, ha salvado a muchos. De repente tú eres uno de ellos, pero otros no. Entonces, a que crea y fabrica cristianos express, ¿no? Una maquinita de cristianos. Salvo, 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 salvo. Y al final no son salvos, pues, ¿ves? Ese cristianismo es light. Acá a muchos de nosotros nos han enseñado así, ¿no? Yo me acuerdo, yo predicaba así cuando era chibolo, cuando recién me convertí. Bueno, 25 años ya, estaba viejo. Pero nos íbamos a la plaza de armas y como que teníamos una sed de servir a Dios, ¿no? Pero le hablábamos a la gente y al toque, repite la oración. Pero repite. O sea, el toque era así nada más, repite la oración. Y no es cosa de repetir la oración. Yo sé que hay gente que no sabe orar y cuando tú le hablas del evangelio verdadero, conforme a las escrituras, te va a decir, sí, yo quiero arrepentirme, pero ¿qué hago? Ya, acompáñalo en una oración, no está mal, ¿ves? Pero no una paporreta, ¿no? Incluso eso se va desde los púlpitos. Por ejemplo, yo ahorita te hablo de la administración de los bienes, la mayordomía bíblica. Y hablo un montón de cosas, de repente hasta bíblicas, ¿ah? Yo me acuerdo de pastores carismáticos que no decían cosas herejes en ese tema. Y luego dicen, bueno, se cierra el culto, ¿no? Levante su mano quienes quieren recibir a Cristo en su corazón. ¿Pero qué tiene que ver con la prédica? Ni siquiera el evangelio estuvo en la prédica. Solo fue una serie de consejerías moralistas de cómo un cristiano debe administrar bien sus finanzas, que no está mal, pero no es una prédica. No ha habido evangelio ahí. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿No? Levanta su mano, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo me acuerdo, era jovencito. Y yo llevaba un amigo, le decía, levanta tu mano. ¿Pero para qué? Levanta nomás, ya vas a ver lo que Dios va a hacer. O sea, como si fuera una cosa mágica, ¿ves? No iba a hacer nada Dios, porque Él no se ha arrepentido. ¿No? Ni siquiera le han predicado la cruz y el arrepentimiento. No lo han llamado a la gracia. Pero uno cuando está en ese sistema cree que está bien, pues. Y esa es una gracia barata, ¿ves? Después no te alcanza. No alcanza, pues. Tú comienzas a tratar de vivir con moralismos y encima te dicen, no, si ya eres salvo, ya pues siempre salvo, puedes hacer lo que quieras. Y como tu corazón no ha nacido de nuevo, se va hasta el otro extremo. Y terminan abandonando la fe. ¿Cuántos amigos tuve así? Y ya nunca más volvieron a la iglesia. ¿No? Entonces el cristianismo light se presenta como algo que no exige, ¿no?, mucho más que unas cuantas emociones agradables y darte la seguridad de salvación. Pero en el fondo está detrás de esto, como ya vimos, la fabricación de un montón de cristianos que llenan iglesias y no son salvos, pero lo peor de todo es la perdición de muchas almas que se creen salvas. Como dice el Jonathan Ravenhill, un día van a despertar, se echan a dormir en su cama y despiertan en el mismo infierno. Entonces no es bueno para nosotros, ¿no?, como cristianos, que apoyemos eso, ¿no? Estamos bajo la gracia. Nosotros todo lo creemos por gracia. Muchos de los ministerios reformados se llaman gracia esto, gracia otro. Acá se llama gracia urbana, por una mala conjugación. Pero, o sea, nosotros creemos en el regalo inmerecido de Dios que ha costado la sangre de su Hijo en la cruz. ¿Amén? Eso creemos. Pero creemos que ese regalo inmerecido de Dios transforma. Te va a transformar. Cuando Dios toque tu corazón, algunos en un tiempo, a otros en otro tiempo, ¿no? Pero te va a transformar. Y eso cualquier cristiano, amén. Todos los que estamos acá nacidos de nuevo podemos dar testimonio. Dios transformó mi vida. Amén. Puro ateo ahí nomás. Pero lo que sí te digo es esto. Si uno dice simplemente, bueno, es que en mi iglesia no me ponen reglas. Está bien, acá tampoco te ponemos reglas. A nosotros hasta mundano nos dicen. Pero como te repito la vez pasada, si eres cristiano, yo no me puedo dar el lujo de engañarte y no decirte que si tú no predicas el evangelio o haces discípulos, estás en pecado. Porque eso sí es un mandato, ¿ves? No te voy a decir cómo vestirte. No te voy a decir que te quites el piercing o que te borres el tatuaje. No. Esas cosas no importan. Esas son lo de menos. No es nuestra preocupación. Pero mi preocupación es, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? De modo que si el día de hoy partieras a la presencia del Señor, ¿vas a estar con Él? Porque hay un montón de gente que repite oraciones. Y en iglesias sanas. Incluso que se dejaron llevar por la teología reformada porque es de verdad bíblica, histórica. Porque te parece lógico.
pero no nacieron de nuevo. Así como muchos legalistas creen que confiando en sus obras se van a salvar, acá están creyendo en una gracia que nunca los tocó, porque nunca los transformó. Y no te estoy hablando a ti de repente que eres un cristiano nuevo, débil, que tienes tus caídas, pero que dices como Cristo, como Pablo, no, miserable de mí. No, sino aquellos que realmente están confiando en una gracia y creen de corazón que pueden seguir viviendo como el diablo. A eso me refiero, ¿no? En el Evangelio de Cristo no hay lugar para la complacencia, mira. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Mira, escucha. Aquel que es salvo por gracia, mira, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Uy, ya fuimos todos, ya, ¿no? Recuerda, dice no practica, no dice que no caes, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cómo era su vida antes de ser creyente? ¿Cómo era tu mente oscura? ¿Qué cosas normalizabas? ¿Qué cosas te parecían normales antes de ser cristiano? ¿No? Ya, eso es practicar el pecado. Tener una mente conforme a la cosmovisión anticristiana de este mundo, eso es practicar el pecado. Cuando normalizas lo que hacen tus amistades que se van al infierno y tú los dejas así, eso es practicar el pecado. Porque te parece normal, hasta que se te hace normal a ti, o dices, yo sí me avergüenzo del Evangelio y no creo que es poder de Dios, así que voy a vivir igual que ellos para que luego no me rechacen. ¿Qué importa lo que digan? No importa si nos rechazan. ¿Amén? A Cristo lo rechazaron como hablamos la semana pasada. Pero lo peor de todo es que de repente esa es una pequeña debilidad de ese momento tuya. Y de repente ya no los vas a volver a ver, porque, por ejemplo, terminas el colegio, la universidad o cambias de trabajo y ya no los ves. Y ellos sí se van al infierno. Y tú de repente sí eres salvo. Pero como Pedro en ese momento tuviste miedo y dices, no lo conozco, ¿no? Pedro era salvo, ¿no? Así que no le hagas ese daño a la gente. No avergonzarte del Evangelio es eso, ¿ves? También amar a tu prójimo, amar a los demás también. ¿Amén? Todo el Evangelio, entonces no hay lugar para la complacencia, hermanos. Un cristiano verdadero, nacido de nuevo por la gracia de Dios, no practica el pecado. Sí caes, pero luchas y te sientes mal. Amén, Romanos 7. Ahora, punto 3, ¿cuál es la respuesta correcta ante este Evangelio light? ¿Qué hacemos con el Evangelio light? ¿No? ¿Los incendiamos a todos? ¿Qué hacemos? No, la respuesta es volver a las Escrituras, hermano. Primero en nuestra propia vida, antes de comenzar a corregir a otros, ¿no? O sea, escuchar esa advertencia. La fidelidad al Evangelio significa que no podemos permitir que se predique otro mensaje. Nosotros como iglesia, por ejemplo, no podemos permitir que se predique un mensaje, por ejemplo, como el de la teología de la prosperidad, que te ofrece, ¿no? Como si Dios fuera un equeco, ganancias de dinero o riqueza material a cambio de tu fe, ¿no? Y después a cambio de pactos, semillas, promesas. Tampoco ese evangelio que te dice, salvo siempre salvo, sí lo somos, salvo siempre salvo, pero sin nuevo nacimiento, sin frutos dignos de arrepentimiento. Mira, esa frase salvo siempre salvo, por eso en internet vas a ver que muchos la atacan, y es por culpa justamente de estos modernistas o de estos antinomianos. Porque sí somos salvo siempre salvo, pero ¿por qué la atacan en internet los hermanos pentecostales o otros hermanos? Porque justamente por los libertinos de los que estamos mencionando hoy día, por los light. Por culpa de los light atacan las doctrinas de la gracia. Cuando nosotros no predicamos eso, ¿ves? Nosotros decimos salvo siempre salvo, pero el cristiano vive como tal. En medio de sus errores, en medio de sus caídas, se siente miserable al caer, pero sigue perseverando hasta el final. ¿Amén? Entonces, debemos volver al Evangelio conforme a las Escrituras. Como dice 1 Corintios 15, el Evangelio que predicamos es el mismo en el que perseveramos. ¿Amén? El Evangelio no va a cambiar. El Evangelio no se puede adaptar. Si somos buenos misioneros, nosotros podemos adaptarnos, ¿ah? ¿No? Nosotros tenemos que tener una contextualización. ¿Amén? Por ejemplo, si tú te vas a una tribu del África, no les vas a hacer cantar la Ibi. Acá nomás en Perú, ándate a una tribu amazónica.
¿Van a cantar la Ivy? No. Ni Hillsong. Tampoco himnos bautistas, ni salmos, no entienden nada. Podemos agarrar un salterio y sacarlo con las melodías de su tribu, ¿no? Un salterio metrificado y lo sacamos con las melodías de su tribu. Porque esa es su cultura y el único que han escuchado toda su vida. Nosotros no estamos yendo a colonizarlos. Estamos yendo a evangelizarlos para que Dios redima su cultura. ¿Amén? Ya, ahora la ciudad es diferente. La ciudad es pluricultural, pluralista, multicultural. Acá tenemos de todo. Incluso entre nosotros mismos hay un montón de cultura. Entonces debemos tener una buena comunicación, aprender a comunicar, ¿no? Aprender a conectar con las personas de una ciudad. ¿Para qué? Para luego discipularlas con el Evangelio. Por eso el discipulado, el libro 1 que tenemos acá, es el Evangelio. Porque no te puede discipular con otras cosas antes que no entiendas realmente qué es lo que la obra conclusa de Cristo en la cruz. ¿Amén? Entonces entendemos que debemos tener la doctrina por encima de nuestras emociones, tener la doctrina bíblica por encima de las circunstancias, porque la doctrina, hermano, acuérdate siempre de esto, doctrina igual es la voz de Dios. ¿Amén? Doctrina es voz de Dios. Es lo que está en la Biblia, pues. Todo es doctrina, todo, todito. Mira, muchas de las personas que yo veo que no congregan o que han caído, que han tropezado, ya no han vuelto, porque caer y tropezar cualquiera, pero perseveran en la fe, que se han, como decimos acá en Jehú, han tronado, son porque son cristianos light. Incluso algunos que estaban entre nosotros hace unos años. Y lo digo con mucho dolor porque los quiero mucho. Pero siempre decían, por ejemplo, es que yo prefiero esta área de mi vida a la doctrina. ¿Cómo vas a preferir otra cosa a la doctrina? ¿Por qué no estudias la doctrina que toque esa área de tu vida? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios para que toque esa área de tu vida? ¿No? Tú puedes ver de repente a gente que comienza a buscar soluciones rápidas, como una morfina, ¿no? Como que te inyectaras una morfina para... Eso no te quita el cáncer, ¿no? Te calma el dolor un ratito nada más. La gente necesita curarse, sanar. Y el Evangelio es lo único que nos va a santificar progresivamente. No esas pastillitas de coach, ¿no? O de otro tipo de cosas. Es fundamental entonces que entendamos que la doctrina no es algo desconectado de nuestra vida, hermanos. La verdad bíblica debe impactar cada área de nuestra existencia para que realmente podamos decir, yo vivo por fe, ¿no? Y no por vista. ¿Por fe en qué vives si no estudias la palabra de Dios? ¿Por fe en qué? ¿En tu corazonadas? O yo veo como gente que dice, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. Ya, pero ¿qué es lo mejor? Porque sí es cierto, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero si tú te conviertes en una persona que tiene fe en los clichés, eso es como construir tu casa sobre la arena. En cualquier momento se va a caer. Y muchos se decepcionan de Dios y se van de las iglesias. Ahí está el problema, ¿ves? O se frustran. Pero siempre estuvieron construyendo sobre sus emociones, haciendo lo que les canta la gana, y aún haciéndole daño a otras personas, haciendo lo que a ellos solamente lo sienten. No importa, ¿ves? Estás construyendo sobre tu corazón engañoso y te haces daño. Entonces, hermanos, vivir de acuerdo a la Escritura no es solo un asunto de emociones, tampoco es un asunto solo de conocimiento, ¿no? Nosotros no queremos ser académicos muertos, ¿amén? Queremos ser académicos espirituales, porque nunca debes dejar de ser académico, de profundizar en las Escrituras, por si acaso, porque esto es un libro. La Biblia es un libro, ¿no? Entonces, no debemos debemos vivir de acuerdo a la Biblia. Si permitimos que entonces que ese cristianismo light, que ese cristianismo suavecito, involucre todas las áreas de nuestro corazón, poco a poco te va a comer como gusano. Y al final te vas a volver un cristianito de cristal, así te vas a volver. Te vas a ofender por todo, especialmente los varones, cuando tú deberías tener la espada ahí. Tú como varón debes tener la espada ahí, para cuidar a tu familia, para cuidar a tus hijos, para cuidar a tu esposa. Y si eres soltero, para cuidar a tus padres. Y si no tienes padres, para cuidar tu iglesia. ¿Amén? Las mujeres dicen amén nomás.
Nosotros, hermanos, la verdad es que a mí, bueno, ya va a venir un evento de macho reformado. La verdad a mí me preocupa mucho lo que la política progresista y la deconstrucción de los varones de este tiempo, en serio, ¿eh? Está terrible ese tema. Está terrible. Hombres que no asumen. Porque el Evangelio no lo están viendo como es, pues. ¿No? Porque acá no queremos guerreritos, machurros. No, queremos hombres bíblicos. Guerreros bíblicos. Amén. Porque una iglesia se fortalece como se fortalecen sus varones. Porque la iglesia está hecha así. Es el diseño del Señor. Si los más espirituales no son los varones, entonces estamos mal ya. Y eso es parte del cristianismo light, pues. También. Porque mira, el cristianismo light va a atacar tu vida espiritual. Por tanto, mira, va a atacar tu área sexual, tu área moral, tu ética. Y luego, ¿qué va a pasar? Va a atacar a tu matrimonio, va a atacar a tu crianza. Mira cómo va a ir avanzando ese gusanito. Cuando te des cuenta, destrucción total. Ahora es hora de ponernos las barbas en remojo, hermanos. Alejarnos del legalismo y alejarnos del cristianismo light es lo mejor que podemos hacer. Ser una iglesia cristocéntrica, centrados en el Evangelio. No vamos a poder ayudar a nuestros amigos que no conocen a Dios si lo vamos a estar jalando hacia las reglas del legalismo o hacia el show nada más, ¿no? No, hermano, normal, ¿no? Sin transformación, sin cambios en tu vida. No. Ese cristianismo no sirve. Ninguno de los dos sirve, la verdad. Por eso hemos hecho estos dos sermones, ¿no? Para entender entonces que la doctrina bíblica no está desconectada de tu vida. Nunca pienses eso. Quítate eso de la cabeza. Que para nosotros sea anatema pensar que la doctrina bíblica se desconecta de nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? Fuerte. Así. Métetelo acá con un tatuaje en el corazón, porque si no te va a dañar a ti mismo al final. La verdad. A mí me da pena. Porque después uno tiene que hablar con los hermanos y decir, te lo dije. Y hasta yo mismo antes me engañaba y decía, pero cada uno tiene que tener sus tropiezos para que aprenda, que es cierto, ¿no? Pero a mí no me gusta verlos tropezar a cada rato. Mira, todo nos puede agarrar, como se dice, la tentación de aligerar las cosas, ¿ah? Hasta a mí me agarró. Yo siento que algunos años he estado también así medio ligero, ¿no? A todos nos puede agarrar. Y tú crees que estás bien porque en otras cosas sí te mantienes firme, pero ese ¿cómo le dicen los hermanos Pentes? Ese espíritu light se te mete por todos lados. Si no se entra por acá, entra por acá. Es como una garrapata asquerosa y pecaminosa que quiere entrar a tu vida y destruir un área. De repente tú eres un hombre muy fiel a tu esposa, ¿no? Muy fiel a tu esposa, trabajador. Pero ¿sabes qué? Esa garrapata light te entra y no eres firme con tus hijos. Cuando te das cuenta, se rebelaron ya. Los criaste como unos niños berrinchudos. ¿No? ¿Ves? Puede pasarte, ¿ves? Y tú te estabas cuidando en esta área para no fallarle a mi esposa, quiero ser fiel, un buen trabajador, proveedor, protector. Lo estoy haciendo, dices. Y a la hora de tus hijos, lo dejas así, ¿no? No, que mi hijito, pues. No, brother. No, señora, no, hermanita. Si tú no eres estricto, no duro, no estoy hablando de dureza, estoy hablando de estricto, como dice la Biblia, corrige con vara. O sea, con la vara es una rectitud, no que lo agarres a varazos, ¿eh? Hace una rectitud. Bueno, depende de la interpretación. Bueno, ya. Ya, entonces corrige con vara. Porque mira, si pasa eso, lo de la crianza nomás es un ejemplo. ¿Viste? Tú te cuidaste un montón de cosas, pero fuiste light en eso. Ya, ahora tú mismo analiza tu corazón y ven qué cosas está haciendo light y ponte radical. Busca ser radical para Cristo. Porque si tengas 12 años o 82 años ahorita, te va a pasar factura. ¿Amén? Bueno, que el Señor nos libre entonces. Volvamos al Evangelio conforme a las Escrituras, como está primera carta a los Corintios 15, del 1 al 8. Para terminar ya, entonces, el Evangelio que recibimos, dice Corintios, es el Evangelio en el que perseveramos, o sea, en el que vamos a vivir. No hay otro Evangelio. Cualquier intento de modificarlo, sea para el lado de las reglas, de las obras, del legalismo, del tradicionalismo, o para el lado del relajo, del cristianismo light, de la gracia barata, con tal de hacerlo más atractivo para llegar a las masas inconversas, que está bien,
pero luego que las metas a tu iglesia las sigas teniendo inconversas, todos esos extremos son una distorsión peligrosa que no salva a nadie. No salva porque no confronta. No hay arrepentimiento, no hay fe, no hay nuevo nacimiento. Entonces, que cada uno de nosotros examine su vida, ¿no? ¿Estamos siguiendo un evangelio conforme a las Escrituras, el evangelio verdadero, o estamos permitiendo ideas suaves y light en varias áreas de nuestra vida y no es tarde para meditar en eso? Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Pónganse de pie y vamos a inclinar nuestro rostro para terminar en oración. Bueno, que nuestro corazón esté firme en la verdad del evangelio, que esto no sea solo una experiencia emocional momentánea o una práctica cultural, sino que la poderosa palabra del Señor toque nuestro corazón, queridos hermanos. Haz un compromiso con Dios el día de hoy, ahí en donde estás, en oración. Sé radical contigo mismo. Dile al Señor, aquí estoy para servirte, Señor. Acá estoy para ti, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú has tocado el corazón de cada uno de nosotros. Gracias sobre todo porque si tú nos abres los ojos para darnos cuenta de estos extremos, es porque tú tienes misericordia. No es nuestra habilidad, sino es pura gracia tuya, Señor. Ayúdanos a hacer luz y sal, no solo en nuestra iglesia local, sino para todas las iglesias de Trujillo. Que podamos dar un buen testimonio como iglesia de cristianismo radical, pero también de amor. Que el mundo sepa que somos tu iglesia, porque nos amamos los unos a los otros, nos damos soporte los unos a los otros, vivimos, Señor, conforme a los desafíos del Evangelio y somos obedientes a tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.